Era una mañana cualquiera en la Tierra cuando lo impensable sucedió. Las noticias. Se extendió como la pólvora por todos los medios de comunicación. Todas las plataformas de redes sociales. Y todos los sistemas de comunicación. Tífer, una raza alienígena que había conquistado innumerables civilizaciones a lo largo de la galaxia, declaró la guerra a la humanidad. Nadie sabían por qué, y nadie estaba preparado para. La humanidad nunca se había enfrentado a un enemigo como antes. El anuncio llegó en forma de transmisión desde el líder de Tífer, el alto comandante Zorax. Las palabras fueron frías e inexpresivas. Transmitido en todos los idiomas del planeta. La transmisión comenzó con un simple pero. Declaración escalofriante. Humanidad, tu tiempo ha llegado. Zorax afirmó que el Tífer había estado monitoreando la Tierra. Progreso tecnológico durante años y decidió que la rápida humanidad. Los avances representaban una amenaza para sus imperio. Le dio un ultimátum a la humanidad. Ríndete o enfrentate a la destrucción total. Los líderes de la humanidad quedaron atónitos. Mundo. Los gobiernos se apresuraron a comprender verdadero significado de esta declaración. ¿Cómo había descubierto el cifrado la Tierra? ¿Cómo lo había hecho? ¿Se enteraron de la existencia de la humanidad? Y lo más importante, ¿cómo podrían los humanos defenderse de un imperio que había aniquilado especies enteras sin misericordia? Los Tífer no eran cualquiera. Una raza alienígena común y corriente. Eran antiguos. Su tecnología supera con creces todo lo demás. La humanidad jamás había visto nada igual. Su flota se decía que los barcos eran capaces de limpiar planetas enteros en segundos. Y sus armas, nadie conocía realmente el por completo alcance de su poder para hacer las cosas. Peor aún, su reputación de crueldad era legendario. Las pocas especies alienígenas que habían, quienes se atrevieron a desafiar a los Tiar eran aniquilados o absorbidos por su vasto imperio. En respuesta a la emisión, los líderes de la humanidad se reunieron para una reunión de emergencia. Las Naciones Unidas, junto con líderes militares de todos. La nación se reunió en un lugar subterráneo oculto. Búnker a gran profundidad bajo la superficie de la Tierra. Allí discutieron qué hacer. A continuación, la situación era crítica. No había señales de que la flota Tífer estuviera faroleando. Las armas que afirmaban podrían acabar con la existencia de la Tierra en un mero instante. Horas. La reunión estuvo llena de tensión, miedo e incertidumbre. General Marcus Hayes, uno de los mejores del mundo. Los líderes militares hablaron primero. Necesitamos, para prepararse para lo peor. Si tienen el poder que reclaman, nuestro ejército. Las defensas no serán suficientes para detenerlos. Tendremos que usar todo lo que tenemos. Cada recurso, cada nación. Pero nosotros debemos darnos prisa o no sobreviviremos. Pero había una voz que destacaba entre las demás. Los demás. La doctora Elena Mayweather, una científico solitario, había estado trabajando en un proyecto antiguo desde hace años. Ella he estado estudiando la tecnología de la Tierra antigua, olvidado y abandonado durante siglos. Era callada, a menudo ignorada en reuniones más grandes. Pero ella tenía una idea, una solución. Si tan solo escucharan. Puede que tenga una manera, dijo la doctora Mayweather, su voz tranquila pero llena de convicción. Todos la miraron, escépticos pero desesperada por cualquier esperanza. Ella explicó su teoría. Había un trozo de tecnología olvidada enterrada profundamente bajo la superficie de la Tierra. Era un antiguo reliquia de una civilización perdida hace mucho tiempo que habían sido aniquilados por una fuerza desconocida, mucho antes de que existiera la humanidad. Doctor
Mayweather creía que la tecnología, aunque antigua, podría ser la clave para derrotar a Tiar. No fue un arma, no en el sentido tradicional, pero era algo mucho más poderoso. Una fuente de energía capaz de interrumpir incluso la tecnología más avanzada. La idea parecía imposible, pero la desesperación en la habitación era palpable. ¿Qué más tenían que perder? La reunión se interrumpió, y el general Hayes tomó una decisión. La búsqueda de la tecnología antigua comenzaría. Inmediatamente, el Dr. Mayweather lideraría el equipo, y todos los recursos a su disposición se utilizará para excavar y activar arma misteriosa. Mientras el mundo observaba, los gobiernos se apresuraron a preparar sus defensas. La gente de todas partes temía lo peor, algunos buscando refugio, otros ciudades evacuadas frenéticamente. Pánico se extendió por todo el mundo como el tífer. La flota se acercaba. Los cielos sobre la tierra estaban llenos de rumores sobre barcos extraños y luces intermitentes, pero aún así nadie sabía perfectamente cuándo comenzaría el ataque. En medio de este caos, el Dr. Mayweather y su equipo comenzaron su excavación. Trabajaron alrededor de la reloj, descubriendo la antigua bóveda bajo la superficie de la tierra. El tiempo se estaba agotando. La flota de Tiar se acercaba. Nadie podía asegurarlo con certeza. ¿Cuánto tiempo más les quedaba antes de la primera oleada de destrucción caería? El mundo contuvo la respiración, inseguro de ¿qué pasaría después? ¿Pasaría? ¿Funcionaría la tecnología antigua? ¿Funcionaría la humanidad? ¿Ser capaz de contraatacar a un enemigo que ya había conquistado a tantos? ¿O caería la Tierra como tantas otras planetas antes que él? Las respuestas fueron: aún se desconocía. Pero una cosa estaba clara. La guerra no había hecho más que empezar. Y el futuro de la humanidad se decidiría en las horas siguientes, mientras el mundo contenía la respiración. Respiración, esperando un ataque que pudiera acabar con todo. Doctora Elena Mayweather y su equipo de científicos trabajó incansablemente. En secreto. La excavación de la antigua. La tecnología estaba en marcha en las profundidades de la Tierra. La superficie terrestre en una instalación remota, que había permanecido oculto durante siglos. Dr. Mayweather había dedicado años de la vida al estudio de antiguas reliquias de la Tierra. Pero nunca se había imaginado que su investigación sería la clave para la supervivencia de la humanidad. El equipo era una mezcla de mentes brillantes, arqueólogos, ingenieros, físicos, que se habían reunido con uno objetivo común: liberar el poder de artefacto antiguo. Pero la tarea era mucho más difícil. De forma sencilla, la tecnología que eran. El descubrimiento fue algo que nadie había visto antes. Como nunca antes se había visto. Su propósito no estaba claro, y su diseño era tan avanzado que casi parecía fuera de lugar. Como, aunque había sido construido por una civilización muy por delante de la humanidad propia, estaba enterrada bajo capas de roca, protegidos por mecanismos complejos que ha resistido el paso del tiempo. Pero el equipo de Mayweather había logrado romper a través y ahora estaban a punto de aprender qué podría hacer. ¿Qué tenemos hasta ahora?, preguntó la doctora Mayweather con voz constante pero lleno de urgencia. El tiempo corría. No tenían ni idea de cuándo la flota Esser atacaría, pero ellos no podía permitirse perder ni un minuto. Tierra. Se necesitaba un milagro. Y esta tecnología, fuera lo que fuese, podría haber sido un milagro. Su ingeniero jefe, Samuel Brooks, borró. El sudor le perlaba la frente mientras revisaba las últimas lecturas del dispositivo. Había descubierto. Las lecturas son extrañas. La lena
Definitivamente no es de ninguna civilización terrestre conocida. Esta cosa es como una batería, pero a escala. Nunca habíamos visto algo así. Está absorbiendo energía desde el núcleo mismo de la Tierra, utilizando una especie de resonancia que nadie jamás ha tenido. Descubierto anteriormente. Dr. Mayweather asintió. Este fue el gran avance que ella lo que esperaba. El dispositivo no era solo un arma. Era una fuente de energía, una enorme. El artefacto, una vez activado, haría permitir que la Tierra se conecte con el planeta. Energía natural de maneras que harían. La tecnología actual está obsoleta. No lo estaba. Se trataba de combatir el fuego con fuego. Sobreusar algo que Ciar no usaría. Ni siquiera entender. Podemos usarlo para desbaratar su flota. La doctora Mayweather preguntó, mientras sus ojos escudriñaban las pantallas frente a ella. Su equipo solo tenía una vaga comprensión de todas las capacidades de la tecnología. No era solo un arma. Era algo más. Mucho más complicado. Pero ella tenía fe que pudieran resolverlo a tiempo. Podríamos hacerlo, dijo Brooks. Con cautela. Si podemos canalizar su poder correctamente, podría interferir con él. El armamento avanzado de Sipar. Sus naves. Sus sistemas de comunicación. Podríamos ser capaz de desactivarlos incluso antes de que lo hagan. Acercarse. Era una posibilidad remota, pero era su única oportunidad. Como dijo el Dr. Mayweather. Escuchó el progreso de su equipo. Los pensamientos se arremolinaban. Los Kifar se acercaban. Eran imparables, aparentemente. Invencible. La humanidad fue superada. Superados en número y en armamento. Pero allí era otra cosa que Sipar hubiera. Subestimaron la capacidad de la humanidad para adaptarse y sobrevivir. Pensaban que la Tierra caería fácilmente, que su gente no será diferente de los incontables otros civilizaciones que habían destruido. Pero los humanos no eran como los demás. Eran ingeniosos, resilientes y perseverantes. Por un deseo de sobrevivir que ningún otro. Las especies podrían coincidir. Mientras tanto, el general Marcus Hayes supervisaba preparativos militares. La tierra. Defensas, aunque no lo suficientemente avanzadas para plantarle cara directamente al tifón. ¿Verdad? Fortaleciéndose en todos los sentidos. Posible. Soldados entrenados en el uso de armas convencionales, mientras que otras. Trabajó para implementar el plan del Dr. Mayweather. Descubrimientos. Todo el mundo sabía que esto sería su última resistencia, y ellos daría todo por protegerlos. Casa. Pero incluso mientras se preparaban, la sombra de la flota de Tyr se cernía cada vez más cerca. Sus barcos, enormes y poderosos, eran acercándose a la atmósfera terrestre. Imposible ignorar el miedo a que se extendió por toda la población. Noticias. Las transmisiones mostraron imágenes del extraterrestre flota, sus elegantes e imponentes barcos listos para atacar. Los habitantes de la Tierra no lo estaban acostumbrada a ese miedo. La humanidad se había enfrentado a desafíos anteriores, pero ninguno de ellos nunca pareció tan desesperanzador. Entonces, ¿cuándo? Cuenta atrás para la llegada de ese cifrado. Continuó, el equipo del Dr. Mayweather hizo un avance. La tecnología antigua era funcionando. Habían logrado encenderlo. El dispositivo lo suficientemente bueno como para crear un pequeño pulso, una minúscula fracción de lo que era capaz de hacerlo. Pero los resultados fueron inmediato y sorprendente. A través en el mundo, se produjeron disturbios repentinos en las comunicaciones del cifrado. Sus barcos, que han estado transmitiendo mensajes de superioridad y victoria. De repente, todo quedó en silencio. Los sensores de la Tierra, sintonizado para detectar hasta el más mínimo detalle. Señal,
Captó una interferencia extraña. Proviene de las profundidades del planeta. Era como si algo hubiera cortado la capacidad de Sipar para comunicarse con su flota. Está funcionando, dijo el doctor. Mayweather susurró para sí misma. Una sensación, una cautelosa esperanza le llenaba el pecho. Por primera vez en días, la humanidad tuvo un destello de esperanza. Puede que la clave aún no se han percatado de este nuevo poder. Pero la Tierra comenzaba a girar. Marea. El doctor Mayweather sabía que todavía quedaba mucho camino por recorrer, pero el primer paso había sido. Se los habían llevado. No iban a simplemente. Se dieron la vuelta. Iban a pelear. Con esta nueva tecnología, podrían. Acaban de encontrar la ventaja que necesitaban. Sobrevivir. Ahora solo les quedaba tener esperanza. Que los Kifar no lo entenderían. Antes de que fuera demasiado tarde. La primera señal. Que el Kifar había notado algo. Se equivocaron cuando llegó su comunicación. La red se quedó en silencio. En todo el planeta, cada pantalla que había estado transmitiendo. Los mensajes de victoria de Sipar parpadearon y se oscureció. La interferencia repentina envió una ola de pánico en los ejércitos de la Tierra. Orden. La cuenta atrás para la invasión. El reloj seguía funcionando, pero algo cambió. Los Tiar ya no eran los que están al mando. Por primera vez durante días, la humanidad tuvo la ventaja. El general Marcus Hayes retrocedió y cuarto en el centro de mando. Interrupción en el cifrado. Las comunicaciones fueron solo el comienzo. Las fuerzas militares de la Tierra no tenían ni idea de cuánto tiempo tenían o qué era ese cifrado. Lo que harían a continuación. Lo único que sabían era que el enemigo había sido tomado por sorpresa. Y eso bastó para darles esperanza. Hay que actuar con rapidez, dijo el general Hayes. Su voz se llenó de urgencia. Esto es nuestra oportunidad. No podemos desperdiciarla. Se giró al equipo de estrategas militares. Se reunieron a su alrededor. Empiecen a coordinarse. Con el equipo del Dr. Mayweather. Lo necesitamos. La tecnología está en línea ahora. Si puede bloquear sus comunicaciones, tal vez también inhabilitar sus naves. En todo el mundo, las fuerzas militares se estaban movilizando. Aviones alzaron los cielos, los barcos zarparon, y soldados preparados para lo que seguramente será una batalla final. Pero incluso cuando la Tierra, las fuerzas se reagruparon, los Kifar no se quedaron de brazos cruzados. Su flota continuó acercándose, y su represalia fue rápida. En el corazón de la flota Sipar, alto, el comandante Sorax permaneció en su puesto de mando. Barco, mirando las pantallas frente a él, había estado esperando que la Tierra se derrumbara. Sin duda, sus armas eran primitivas. Comparado con su propio pueblo, las defensas son ridículas. Pero ahora habían salido mal. Sus comunicaciones habían sido interrumpidos y su flota ya no funciona con la misma fluidez que antes. ¿Qué está pasando?, preguntó Sorax. Su voz era fría y exigente. Se volvió hacia su ingeniero jefe, un oficial descifrado, llamado Calter. Explícalo. Calter examinó rápidamente los datos, su dedos delgados volando a través de interfaz holográfica. Hay una señal desconocida proveniente del planeta. Comandante, parece estar emanando desde las profundidades de la Tierra. Creemos. Se trata de algún tipo de alteración energética. Sorax entrecerró los ojos. La Tierra era mundo primitivo, sin embargo había logrado contraatacar de maneras que él no había anticipado. Apretó los puños con frustración. Activar la comunicación secundaria. Red. Necesitamos recuperar el control antes de que la situación se agrave aún más. Pero a pesar de sus esfuerzos, la interferencia continuó.
Y a medida que la Tierra, las fuerzas comenzaron a coordinarse más. En efecto, la flota Tifer comenzó a experimentar extraños fallos de funcionamiento. Sus sistemas de navegación parpadearon. Los sistemas de armas no se activaron. Por un instante, los Tifar ya no eran los. En su día, habían sido una máquina bien engrasada. En cambio, se enfrentaban a un nuevo tipo de enemigo, uno que había aprendido a luchar. De vuelta en la Tierra, el Dr. Mayweather. El equipo continuó trabajando las 24 horas del día. Habían logrado estabilizar tecnología antigua suficiente para amplificarla. Pulso. El dispositivo tenía la potencia para emitir una señal tan fuerte que podría interrumpir el cifrado más avanzado. Sistemas, pero solo lo habían probado en pequeñas ráfagas. Ahora era el momento de ver si podría utilizarse a mayor escala. Estamos listos, dijo el Dr. Mayweather, de pie junto a un enorme panel de control, que conectaba el antiguo dispositivo con la red de comunicaciones de la Tierra. Si esto funciona, podríamos desactivar toda la flota, pero va a tomar todo lo que tenemos. El equipo aguantó su respiración mientras la secuencia final era iniciado. La energía de los antiguos. El artefacto fluyó a través del sistema, y una potente señal se propagó hacia afuera, dirigiéndose directamente hacia las naves Zipper. Durante unos tensos momentos, hubo nada. Luego, las pantallas frente a la doctora Mayweather y su equipo se iluminaron con una serie de alertas. La señal fue que tiene efecto. La flota Zipper, ya desorientado por lo anterior. La disrupción, ahora era un caos. Los barcos estaban perdiendo energía. Sus sistemas estaban fallando uno a uno. Lo hemos hecho. Eso, gritó Samuel Brooks, incapaz de ocultar la emoción en su voz. Pero, tal como lo permitió el Dr. Mayweather, ella misma sintió un momento de alivio. Una alarma de novato. Sonó. No provenía de la flota Tirar. Esta vez, provenía de la propia Tierra. Sistemas de defensa. General Hayes. Se detectó un arma nueva. Un técnico. Gritó por el intercomunicador. Viene el buque insignia Tifar. Del general Hayes. El corazón le dio un vuelco. Sabía que Tifar no aceptaría su repentina reacción. Vulnerabilidad tumbada. Si tuvieran una, como contramedida, la usarían ahora. Activad todos los escudos, ordenó. Prepárense para el fuego enemigo. Los cielos sobre la tierra se llenaron con el sonido de reactores despegando y el zumbido se activaron los sistemas defensivos. La tierra tenía sus propias armas, pero no eran rivales. Por la avanzada tecnología de ese cifrado. La cuenta atrás para la invasión había casi expiró, y sin embargo, incluso ahora, la humanidad era aún en pie, aún luchando. La nave insignia Tifar desató un poderoso haz de energía. Estaba claro que la batalla por la Tierra estaba lejos de haber terminado. Doctor, la tecnología de Mayweather le había dado a la Tierra una oportunidad de luchar, pero que Zipar eran implacable. Con cada segundo que pasa, el destino de la humanidad pendía de un hilo. Equilibrio. Esto ya no era una guerra sobre el equilibrio, tecnología o recursos. Fue una guerra de voluntad, una guerra de supervivencia. Y humanidad, por primera vez en la historia fue demostrando que no bajaría. Sin luchar. La verdadera batalla fue. Apenas comienza. Los cielos sobre la tierra. Se oscureció mientras el enorme buque insignia de Kifar se cernía ominosamente en la atmósfera. Las armas poderosas ahora estaban completamente activados y los sistemas de defensa global. Luchó por seguir el ritmo. Por un momento, el mundo pareció contener la respiración mientras comenzó la última resistencia de la humanidad. General Marcus Hayes se encontraba en el centro de mando de la Tierra, sus ojos fijos
en la enorme pantalla que tenía delante. El buque insignia de Sipar se acercaba, y sus armas de energía se estaban cargando. Campo de fuerza alrededor de las principales ciudades de la Tierra. Había sido activado, pero el general sabía. No duraría mucho contra él. La superior potencia de fuego de Sipar. Él. La cuenta atrás para la destrucción total fue casi a cero. Necesitamos comprar más. En ese momento, murmuró el general Hayes entre dientes. Aliento. Si podemos contenerlos por un momento. Un poco más de tiempo, tal vez el del Dr. Mayweather. El equipo puede hacer otra cosa. Tienen una sola oportunidad, y no podemos permitirnos el lujo de dejar pasar otra. Lo desperdician. En el corazón de instalación subterránea, el Dr. Mayweather era. Sigue trabajando arduamente con su equipo. El antiguo artefacto mostraba señales de poder, pero no fue suficiente para detener el asalto de Sipar. Necesitaban más. Es hora de perfeccionar la tecnología para convertir. Lo convirtió en un arma que no solo interrumpir pero incapacitar completamente él. Flota descifrado. Estamos cerca. Solo unos pocos. Más ajustes, dijo la doctora Mayweather, su voz llena de determinación. Se ha demostrado que la tecnología puede interferir con sus sistemas, pero necesitamos tomarlo. Además, necesitamos sobrecargarlos. Armas. Si podemos atacar el buque insignia, quizás podamos detenerlos en sus huellas. Su equipo asintió con la cabeza. Acuerdo, aunque su agotamiento era evidente. Habían trabajado sin parar durante días, pero ahora la presión estaba en su punto máximo. En su punto álgido. Cada instante contaba. Mientras tanto, el buque insignia Tiar lanzó un pulso de energía y un brillante haz de luz. Disparo hacia la mayor defensa de la Tierra. Escudo. El escudo brillaba bajo él. Ataque, pero el rayo de energía era demasiado potente. Un fuerte crujido resonó a través de el centro de mando cuando el escudo comenzó para abrocharse. La gente se apresuró a ajustarse los sistemas de defensa, pero estaba claro que el próximo éxito podría ser el final. Primero, en general, el escudo no aguantará mucho más tiempo, gritó uno de los técnicos. Hayes apretó la mandíbula. Se estaban quedando sin opciones. Los Sipar eran implacables, sus armas más avanzadas. Más que cualquier cosa que la humanidad jamás haya hecho. Se encontraron. Si no podían detener el buque insignia, las defensas del planeta. Colapso. Y entonces habría. Ya no queda nada para proteger la Tierra. Igual que la esperanza parecía desvanecerse, una voz llegó. A través del sistema de comunicación. Fue Dr. Mayweather. General Hayes. Tenemos un nuevo plan. Podemos activar el artefacto y dirigir su poder para apuntar a sistemas de armas del buque insignia. Es arriesgado, pero es nuestra única oportunidad. Si lo hacemos, sobrecargará su red eléctrica y desactivar sus rayos de energía. Tomará todo lo que tenemos. Pero es posible. A Hayes se le aceleró el corazón. Esto era. En ese momento, no tuvo más remedio que confiar. La doctora Mayweather y su equipo. El futuro. La humanidad descansaba sobre sus manos. Hacer eso, ordenó con voz firme. A pesar del miedo que le subía por el pecho. Se nos acaba el tiempo. De vuelta en él. Instalación subterránea del Dr. Mayweather. El equipo trabajó rápidamente para conectar la antigua artefacto para los sistemas de defensa de la Tierra. El dispositivo era un misterio, aún no del todo. Se entendía, pero estaba claro que poseían un poder como ningún otro que hubieran tenido, que jamás se hayan encontrado. Si pudieran aprovechar, si su energía es la adecuada, podría ser capaz para detener a Tifer en seco. Estamos listos para disparar, dijo Brooks. Afuera, sus dedos moviéndose rápidamente a través de los controles.
Una vez que iniciamos el pulso, no hay vuelta atrás. Doctor. Mayweather asintió. Los riesgos eran enorme, pero no les quedaba otra opción. Si fracasaran, la Tierra sería destruidos. Pero si tenían éxito, ellos demostraría que la humanidad, la determinación y el ingenio fueron más fuerte que el poderío de los Kifar. Dispáralo, dijo con firmeza. El suelo tembló mientras el antiguo dispositivo se encendía. Hacia arriba, un brillante rayo de energía salió disparado desde el dispositivo y hacia el Tipifar. Buque insignia. La luz era cegadora y por un momento pareció que todo se había detenido. En el buque insignia Tipifar, el alto comandante Sorax observó en incredulidad mientras el rayo de energía hacía contacto con su nave. Por un momento, no había nada. Luego, el buque insignia. Los potentes sistemas de armas parpadearon y cerró por completo. El otrora poderoso flota que había estado preparada para aniquilar. La Tierra estaba paralizada. ¡Imposible! Sorax gritó, su voz llena de furia. ¿Qué han hecho? Los motores del buque insignia fallaron y se apagaron, dejándolo flotando sin rumbo en el espacio. La otrora imponente flota de cifrado, cuya los barcos eran muy superiores a cualquier otra cosa. La Tierra podría haber esperado construir. Ahora era nada más que una masa lisiada de metal. La marea había cambiado. General. Hayes observó con asombro cómo las pantallas en el centro de mando mostró el colapso de la ofensiva de Tipifar. La energía. El rayo había funcionado. La nave insignia Tifar era discapacitados y toda su flota estaba en desorden. Esto es todo, susurró Hayes. Para sí mismo, lo hemos conseguido. De vuelta en él. Instalación subterránea, Dr. Mayweather y su equipo intercambió exhaustos pero miradas triunfantes. Lo habían logrado. El poder del artefacto había sido aprovechado. Y había detenido al Keeper en su pistas. Pero no había tiempo para. Celebraron. Sabían que la guerra no había terminado. Sin embargo, el Keeper volvería. Y la humanidad tendría que estar preparada. Pero por primera vez en días, la Tierra tuvo un verdadero posibilidad de supervivencia. El TYR tenía. Subestimaron a la humanidad. Pensaban, podrían aplastar la Tierra fácilmente. Pero ellos estaban equivocados. Esta batalla, sin embargo, esto es solo el comienzo. El momento en que las armas del buque insignia de Sipar enmudecieron. El júbilo estalló en el comando de la Tierra. Centros. El general Hayes estaba allí, mirando fijamente la pantalla, intentando procesar el cambio repentino. Por primera vez en aquellos días, la humanidad tuvo una oportunidad real de impulsar de vuelta. El alienígena aparentemente imparable. La fuerza estaba ahora inmovilizada, pero el general Hayes sabía que esto estaba lejos de haber terminado. Los Sipar no eran una especie que se rendirían fácilmente. Se reagruparían, adaptarse y volver más fuerte. Él podía. Siente el peso de las próximas decisiones. Presionándolo. General, ¿qué es nuestro próximo paso? Una voz interrumpió su pensamientos. Era la comandante Anna Vega. Su segundo al mando. Hayes tomó una profunda. Respiró hondo, volviéndose hacia ella. Mantenemos la respiración. La presión recae sobre ellos. Esto aún no ha terminado. Hemos desactivado su flota por ahora, pero encontrarán la manera de contraatacar. Nosotros. Hay que prepararse para la próxima ola. Anna asintió, pero había algo en ella. Ojos. Algo que sugería que ella comprendió lo mucho que estaba en juego. Mientras las fuerzas de la Tierra se esforzaban por reensamblar sus sistemas defensivos, el general Hayes dio órdenes de mantener. La presión era máxima. Los Tifar eran un enemigo ingenioso y peligroso.
La batalla hasta ahora se había ganado, pero la guerra estaba lejos de estar terminado. Muy por encima de la Tierra, la nave insignia Tirar flotaba inmóvil en espacio. La otrora poderosa embarcación, barriendo, con tecnología avanzada y alienígena. Su poder, ahora era una sombra de lo que había sido. A bordo, el alto comandante Zorax hervía de ira. Su flota, estaba a punto de abrumar la Tierra en cuestión de días. Ahora estaba lisiado. Subestimaron a los humanos. Subestimaron su ingenio y resiliencia. ¿Cómo pudo suceder esto? Zorax siseó, paseándose por su cámara de mando. Sus ingenieros se apresuraron a restaurar sistemas, pero el progreso era lento. El pulso de energía desactivó nuestros sistemas. No podemos restablecer la energía completa hasta que nosotros. Analizar la fuente. Calter, su jefe, ingeniero, informó nervioso. Necesitamos más tiempo. Zorax entrecerró los ojos. Tiempo. Es algo que ya no tenemos. Los humanos atacarán pronto. Debemos actuar. Rápido o toda esta campaña será. Perdió. Golpeó con el puño él. Consola. Preparar la flota de reserva. Nosotros. Debe hacer que la Tierra se arrepienta de desafiarnos. Una vez. Cuando recuperemos el poder, los aplastaremos. TYR estaba lejos de ser derrotado, y Zorax. Sabían que su flota no era la única arma. A su disposición. Tenían otros medios. De ataque, más brutal, más implacable. La Tierra había contraatacado, pero los TYR eran. Sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Atrás, en la Tierra, el mundo estaba al borde del abismo. La humanidad había tenido un respiro, pero era evidente que no estaban fuera de peligro. Noticias. Las emisoras difundieron el éxito, pero todo el mundo sabía que la verdadera batalla era. Aún queda camino por recorrer. En todo el mundo, los militares. Los líderes celebraron reuniones de emergencia. Tierra. Habían ganado una ronda, pero los Tipar eran. Preparándose para un contraataque. Dr. Mayweather y su equipo trabajaron incansablemente para perfeccionar el artefacto. Tecnología. El pulso había funcionado una vez. Pero necesitaban un plan B. No podía confiar únicamente en el artefacto. Tenían que comprender mejor su poder. Y encontrar una manera de aprovecharlo más. De manera eficiente. La tecnología es diferente. Cualquier cosa que hayamos visto jamás, Dr. Mayweather dijo mientras realizaba los diagnósticos. En el dispositivo. No se trata solo de interrumpir sus sistemas. Se está aprovechando de algo más profundo, algo que aún no comprendemos. Entiendo. Si podemos perfeccionarlo, podría darnos la ventaja que necesitamos para terminar esto. Su equipo asintió, decidido, pero agotados. Sabían que el tiempo corría en su contra. Ellos, mientras el sol se ponía sobre el mundo. Ciudades, la calma después de la tormenta comenzó. Para desvanecerse. Las fuerzas militares de la Tierra se prepararon. Ellos mismos para lo que estaba por venir. General. Hayes estaba de pie en el centro de mando, observando el mapa de la flota de Tyr. Los barcos que habían sido inmovilizados comienzan a mostrar signos de movimiento. Una vez más. Estaban recuperando el poder. Ya vienen, murmuró Ayesa. Él mismo. Su voz era firme, pero allí. Ahora había cierta dureza en ello. La lucha cambió. La Tierra había demostrado que podía sostenerse. Su terreno, pero la siguiente ola sería mucho más intenso. El ejército mundial. Las alianzas eran fuertes, pero el cifrado tenía ventaja en tecnología. La única esperanza de la humanidad era su voluntad de sobrevivir y adaptarse más rápido que el cifrado. Podría evolucionar. Necesitaremos todas nuestras fuerzas. En posición. Hayes continuó. Todos los sistemas de defensa están operativos. Sí. Nos atacan de nuevo.
les devolvemos el golpe. Más difícil. Al mismo tiempo, a través de océano, las fuerzas de élite de la Tierra se prepararon. Su contraataque. Aviones de combate alineados. Arriba en las pistas. Los tanques salieron de bases militares. Las mejores del mundo. Científicos, ingenieros y soldados. Trabajaron juntos, sabiendo que eran frente a un enemigo que ya los subestimé una vez. Esta vez, no podían permitirse fabricar ninguno. Errores. La flota de Kifar finalmente recuperó toda su potencia, y la primera ola de barcos lanzados desde el buque insignia Bahía se deslizaron hacia la Tierra. Una mortal tormenta de tecnología alienígena y batalla. Fuerzas endurecidas. Zorax estaba seguro que los humanos no tenían ninguna posibilidad de deteniéndolos esta vez. El elemento de la sorpresa se había perdido, pero el propinador tenía la fuerza para aplastarlos de uno en uno. Golpe final. Sin embargo, Zorax no anticipar la fuerza del ser humano. Respuesta. A medida que las naves Tifer se acercaban en la atmósfera terrestre, se encontraron con una barrera de misiles antiaéreos y rayos láser de la defensa de la Tierra. Satélites. Los cielos se iluminaron como las fuerzas de la humanidad se pusieron en marcha, pero la batalla estuvo lejos de ser unilateral. Las naves Tifer eran poderosas, pero las de la Tierra. La tecnología combinada había crecido rápidamente. Desde el primer asalto, la pelea fue más aún de lo que nadie había predicho. Preparad la segunda oleada, ordenó Zorax. Ahora los aplastaremos. ¿Pero cómo? Zipper desató sus fuerzas letales. No se dieron cuenta de que la humanidad. La determinación ya se había afianzado. El primero. La ola había fracasado. Ahora la Tierra estaba lista. El general Hayes, el doctor Mayweather y todos. De las fuerzas militares y científicas de la Tierra. Las fuerzas sabían que les quedaba una última oportunidad. Tenían la oportunidad de cambiar el rumbo. No pudieron. No podemos permitirnos perder esta vez. El destino de el mundo entero estaba en juego. Y la humanidad lucharía con todo. La tenían. La batalla final estaba a punto de comenzar. Los cielos sobre la Tierra se habían convertido en un campo de batalla lleno de destellos, luces, explosiones y el sonido de combate intenso. La flota de Kifar había desataron todo su poder, confiados que aplastarían a la humanidad de una vez por todas y para todos. Sin embargo, el general Hayes se mantuvo firme, observando el desarrollo de la batalla en él. Pantallas delante de él. Sus manos se apretaron en los reposabrazos de su silla de mando, pero su rostro permaneció impasible. La situación era crítica, pero había esperanza. Las fuerzas humanas estaban dispersas por el mundo, defendiendo sus ciudades y instalaciones militares, pero el cifrado. Los barcos eran implacables. Habían avanzado. Tecnología y potencia de fuego muy superiores a cualquier cosa que tuviera la Tierra. Parecía que las fuerzas de la Tierra podrían verse superadas en cualquier momento. No podemos contenerlos mucho más tiempo, señor, informó el comandante Vega. Habían penetrado nuestras defensas en varios lugares. Hayes asintió. Comprender la gravedad de situación. Lo sé, pero aún no hemos terminado. Sin embargo, nos hemos preparado para este momento. Puede que la Tierra esté en desventaja, pero nosotros aprendimos a luchar de otra manera. Haremos. Lamentan habernos subestimado. En medio del caos, el doctor Mayweather estaba trabajando frenéticamente en su laboratorio. Artefacto, la última esperanza de la humanidad, tuvo que perfeccionarse. Si pudieran descubrirlo, cómo utilizarlo al máximo de su potencial, podrían tener una oportunidad contra los VR. Pero la presión aumentaba. Kipar se acercaba y el tiempo se agotaba. Se están acabando. Vamos, vamos.
dijo el doctor. Mayweather murmuró para sí misma mientras ella examinó el dispositivo alienígena que llevaba encima. Banco de trabajo. Era diferente a cualquier cosa de la Tierra que jamás había visto. Y ella había pasado incontables horas estudiándolo. El pulso, lo que emitió había dañado la flota de Taier. Pero se estaban adaptando rápidamente. Necesario para estabilizar la fuente de alimentación y modificarlo para hacerlo más fiable. Pero había muchísimas variables. ¿Podría ser? ¿Volver a funcionar? ¿Podría cambiar el rumbo de la situación? ¿La guerra? Miró a su equipo. Trabajaban con la misma dedicación. Sabía lo que estaba en juego. El futuro de la Tierra dependía de su éxito. En el campo de batalla, las fuerzas humanas eran resistiendo con todas sus fuerzas. Pero los Sipar eran implacables. El alienígena, barcos, elegantes y letales, caen como lluvia. Láseres y misiles, destrozando las defensas de la Tierra. Aviones de combate volaron a través del cielo, tratando de evadir las explosiones mortales de Zipper. Cada explosión fue como un puñetazo en el estómago. Cada derrota, un recordatorio de lo que estaba en juego. Luchando por. Necesitamos refuerzos. Uno de los pilotos gritaron a través de su sistema de comunicaciones, ya que su casa resultó dañado. Estamos recibiendo golpes por todos lados. General, Hayes observó la transmisión desde la Tierra. Red militar, su mandíbula tensa. Determinación. Su estrategia había sido: atrae al Taier y manténlo entretenido. El tiempo suficiente para el Dr. Mayweather y su equipo para perfeccionar el artefacto. Ahora, parecía que el último intento desesperado podría ser la única oportunidad de la humanidad. Estado. Informe. Ordenado por Hayes. Comandante Vega. Echó un vistazo a la pantalla. Hemos perdido 2 bases y múltiples casas han desaparecido. Abajo. Los cifrados se están descifrando. Hayes no se inmutó. Nos aferramos y nosotros. Luchar. Darles todo lo que tenemos. Hemos sobrevivido a las guerras. En el corazón del buque insignia de Tiar, Ig. El comandante Sorax observaba con frustración, mientras su flota luchaba por someter al fuerzas humanas. Había esperado la victoria por ahora, pero los humanos estaban demostrando ser más resistente de lo que había previsto. Caminaba de un lado a otro en su centro de mando, su puños apretados con fuerza. Necesitamos. Acaba con esto, gruñó Sorax. Los humanos son más ingeniosos de lo que pensábamos. Pero no podemos permitir que escapen. Tiar había subestimado a la humanidad. Resolución. Sus enemigos habían contraatacado. Contra todo pronóstico y demostrado. Adaptabilidad extraordinaria. Sorax sabía que si los humanos lograban cambiaría el rumbo de esta batalla, lo haría. Ser el fin de su campaña. No podía permitir que eso suceda. Prepararse para el asalto final, ordenó Sorax. Esto termina. Ahora. La flota Zipper comenzó a alinearse. Sus fuerzas para un ataque concentrado. Sobre las defensas que aún quedaban en la tierra. Sabían que este golpe final tenía que romper la voluntad humana de luchar o todo sería perdido. De vuelta en la tierra, la presión era crecientes. Las ciudades que aún permanecían en pie estaban bajo ataque constante, y el ejército estaba sobrecargado. La gente, en todas partes se estaban uniendo, hicieron todo lo posible por ayudar. Civiles, trabajaban junto a los soldados, que ofrecen alimentos, refugio y ayuda médica a quienes lo necesitaban. Fue una ayuda global. Esfuerzo, un testimonio de capacidad de unirse frente a adversidad abrumadora. En un comando. Centro subterráneo profundo, General Hayes recibió un mensaje urgente del Dr. Mayweather. Estamos listas, dijo ella, con la voz tensa por la emoción y agotamiento.
El artefacto es estable. Lo hemos modificado para generar un pulso más potente. Sí, podemos dirigirnos al buque insignia Tipar. Podríamos ser capaces de desactivarlos por completo. Flota. El corazón de Hayes se aceleró. Era el momento. El momento que habían estado esperando. Solo tenían una oportunidad. Llévenlo al sitio de lanzamiento, ordenó. Necesitamos llegar. Les hacemos mucho daño. No tenemos tiempo para desperdicio. Con el artefacto ya en su lugar. La doctora Mayweather y su equipo activaron el dispositivo. La energía comenzó a acumularse. Una luz brillante llenaba la habitación mientras el pulso se intensificó. Esta era la última oportunidad de la humanidad para asestar un golpe decisivo contra él. Tifar. Mientras el pulso se elevaba en el aire, dirigido directamente al buque insignia de Sipar, una onda de energía crepitó a través del espacio. Por un momento, pareció como si el tiempo permanecieron inmóviles. Las naves restantes de Sipar lucharon valientemente, pero su número era demasiado pocos y sus sistemas demasiado dañados. La flota humana, unificada e implacable, los abrumaron. Aviones de combate derribados. Naves alienígenas con precisión láser mientras los bombarderos atacaron los restos del cifrado. Fortalezas. Las fuerzas de la Tierra lucharon con todo lo que tenían, impulsado por él. La creencia de que tenían algo valioso. Protegiendo. La marea había cambiado. Horas. Pasó, y el cifrado que una vez amenazó. La flota quedó reducida a escombros dispersos. A través de las estrellas. Las fuerzas de la Tierra lucharon contra la invasión, y lo habían logrado. Ganaron. Pero el precio fue alto. Muchos se habían perdido vidas en la batalla, y los daños a las ciudades de la Tierra fueron significativo. Sin embargo, la humanidad había sobrevivido. El general Hayes permaneció en silencio, observando los últimos restos de la flota Sipar. Las estrellas se queman en la atmósfera. Ahora parecía brillar con más intensidad, como si reflejando la victoria de la humanidad. Pero Hayes sabía que esta victoria no era. Se trataba simplemente de la batalla. Se trataba de la resiliencia, la unidad y un espíritu de humanidad inquebrantable. Lo hicimos. Eso, dijo Haas en voz baja. Todavía estamos aquí. El comandante Vega, que había estado por su bando durante toda la guerra, asintió. Reconstruiremos. Siempre lo hacemos. La guerra había terminado, y la Tierra había demostrado que, incluso contra todo pronóstico, la humanidad podría estar a la altura del desafío. El Tífer. Puede que hayan subestimado a los humanos, pero ahora ellos lo sabían mejor, y la humanidad había. Ellos también aprendieron algo. Más fuertes de lo que jamás hubieran imaginado. La batalla había terminado, pero el trabajo para la reconstrucción acababa de comenzar. Y mientras la humanidad permaneció unida, siempre hay que tener esperanza en el futuro.